Hola a todos, soy María Gómez Silva, bienvenidos a este nuevo podcast de la revista Inversión. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que nos va a hablar sobre la situación de los mercados en este año tan convulso. Se trata de Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital Asset Management, una gestora española independiente conocida por su vocación de preservación del capital. Hola Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos un año muy complicado, ¿no? Recesión, inflación, subidas de tipos por parte de los bancos centrales, guerra. ¿Qué está suponiendo esto para los gestores de activos? Bueno, un reto más, ¿no? Hemos pasado ya, los que ya tenemos unas cuantas canas, por bastantes crisis, pero bueno, esta es una diferente, ¿no? Nunca habíamos visto una crisis, al menos yo en mis 25 años de carrera, de encontrarnos con esta situación y con inflación, ¿no? Que quizá es el elemento nuevo que tenemos en esta situación que no hemos tenido hasta ahora, lo cual, bueno, pues es un nuevo reto que hay que afrontar, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del activo. Está siendo este año, se ha calificado como uno de los peores años en décadas, ¿no? Para la renta fija. ¿Cómo estáis gestionando concretamente este activo? Sí, sin duda. Yo creo que en términos relativos está siendo mucho peor para los inversores conservadores de renta fija que de renta variable. Nosotros partíamos de una posición el año pasado en el que, por supuesto, no teníamos ni idea de que iba a venir la guerra, pero en el que nos parecía que la situación de inflación y de tipo de interés no cuadraba. Veíamos que los cuellos de botella que se había producido por la pandemia estaba provocando un incremento de precios muy significativo que no estaba viéndose reflejado en las expectativas de tipo de interés por parte del mercado y teníamos una posición técnicamente de duración corta, ¿no? Y esto nos hizo que en la primera parte del año y especialmente y después con la llegada de la guerra y el shock de energía, pues nuestras carteras, especialmente las conservadoras, se protegieron mucho porque todo lo que era subidas de tipo de interés nosotros recuperábamos valor, ¿no? Adicionalmente teníamos bonos con un vencimiento muy corto, ¿no? Lo cual nos ayudaba a que esos incrementos diferenciales pues no lo sufríamos en buena parte de las carteras. Y adicionalmente teníamos coberturas con renta variable que con la caída de los mercados, pues todo esto nos protegió las carteras en términos generales. Ahora bien, con la llegada del verano, y la normalización que se produjo en los tipos de interés, aunque luego han vuelto a subir, y la normalización de los diferenciales de crédito, hemos empezado a incrementar el riesgo de las carteras desde este punto de vista, ¿no? Lo cual, bueno, pues por un lado lo que hemos conseguido es los retornos futuros, ahora mismo son muchísimo más atractivos de lo que eran hace apenas 12 meses, y esto en lo que nosotros es nuestro leitmotiv, que es preservando el capital de nuestros inversores, en el que apenas pues hemos perdido un 1% en lo que llevamos de año, que aunque para una casa como la nuestra, en el que perder dinero nunca se concibe, pero sí que es cierto que es algo muy poco para lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, insisto, la perspectiva futuro es muchísimo más positiva de lo que había hace 12 meses. Acabas de comentar que habéis incrementado las posiciones de riesgo. Tengo entendido que vuestra casa es positiva, ¿no? Con la deuda corporativa. ¿En qué tipo de referencias en concreto estáis viendo valor? Pues mira, a modo de ejemplo, que yo creo que es como mejor se ve, ¿no? Hace 12 meses, no hace más de 12 meses, encontrábamos bonos investment grade que pagaban rentabilidades del 0%, se financiaban al 0%. Ese mismo bono, a día de hoy, está pagando rentabilidades entre el 4,5% y 5%, de empresas europeas de primer nivel. Si vamos a un grado por debajo, empresas también de primer nivel, pero lo que llamamos la deuda subordinada, por ejemplo, nos encontramos empresas que todo el mundo conoce, Repsol, Telefónica, British Petroleum y similares, que antes pagaban un 2% y ahora están pagando rentabilidades cercanas a lo que es la renta variable, 7,5-8%. Casi la inflación. La inflación de este año, pero esto durante 7 años, que la inflación que estamos esperando para los próximos 7 años no va a estar en los niveles actuales, o Dios quiera que no esté en estos niveles actuales, con lo cual nos parece que son muy atractivos, incluso mucho más atractivos que invertir en renta variable. Primero, porque para que se pierda capital en ese tipo de activos, el accionista ha tenido que perder prácticamente todo su dinero, y dos, en términos de volatilidad de mercado, que es otra de las variables que nosotros manejamos, tiene una volatilidad muy inferior a la que tiene la renta variable y sobre todo de cara a futuro, ¿no? Lo cual somos claramente positivos, no es de locos de decir, oye, estamos incrementando la cartera todo lo que se puede, tenemos todavía margen, pero en términos relativos con la renta variable nos parece que es mucho más atractiva. Y en términos de bonos gubernamentales todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta. Sí que hemos tomado algo de posición en los bonos americanos, casi más como protección por si nuestro escenario, que es de una ligera recesión, no se cumple, al final es una recesión dura, porque en el caso de que ocurra eso sí que vemos que donde hay valor y donde va a caer la rentabilidad es muy fuerte, va a ser en el bono americano. Has mencionado la renta variable, ¿no? Ahora mismo estamos con caídas de 2 dígitos en las principales plazas de todo el mundo. ¿Estáis siendo cautos en este activo?
Mira, en el mes de septiembre cerramos en la menor posición histórica que hemos tenido en los fondos de la gama de Dunas Valor, ¿no? Por varias razones. Una, lo que ha caído la bolsa básicamente es lo que han caído los bonos. Esto no cuadra mucho, por un lado. Dos, nosotros esperamos que los beneficios por la situación económica que estamos no pueden crecer. No sé si será este trimestre, el siguiente o el otro, en algún momento tendremos una caída significativa. Y por otro lado, un tema que creo que es bastante relevante y lo unimos con el de los bonos, ¿no? En un escenario en el que estamos hablando que hay empresas de primer nivel europeo, muchas relacionadas con la automoción, que están cotizando sus bonos a niveles del 8%, del 9%, cuando tengan que refinanciar esos vencimientos, lo que vamos a ver es que los directores financieros van a pedir un esfuerzo a los accionistas en el que los recursos que se destinaban a pagarles dividendos y demás se queden en la empresa para fortalecer la solvencia. El ser grado de inversión o no hace 12 meses no era muy relevante. La diferencia entre lo que se pagaba por una emisión u otra era muy poco. Ahora estamos hablando que es la posibilidad de financiarte al 4 o 5% o al 8 o 9%. Es muchísimo. Con lo cual, nosotros lo que creemos es que estas empresas que además van a tener dificultades para generar beneficios, el poco que puedan generar lo van a destinar con una perspectiva más de proteger al bonista y de poder financiarse que no remunerar al accionista. Y probablemente veamos ampliaciones de capital. Y esto creemos que generalizar, salvo las empresas más top y más solventes, ¿no? Con lo cual, creemos que esto es otro punto que veremos en los próximos trimestres que favorecerá más a la posición en bonos crediticios que no la parte de renta variable. Nosotros somos todavía bastante cautos en la parte de renta variable. Creemos que hay mucho más riesgo a la baja que no potencial al alza. En vuestro caso, pese a esta situación tan complicada, vuestros productos, ¿no? El Dunas Valor Equilibrado y el Dunas Valor Flexible tienen un comportamiento respecto a sus comparables bastante bueno y además cumplen 5 años. No, perdón, cumplen 5 años, sí. Sí, mañana creo que cumplen 5 años y sí, están teniendo un comportamiento bastante bueno en dos aspectos. Uno, en preservación de capital, como decíamos antes, apenas están 1% abajo, incluso menos, y por otro lado, en términos de volatilidad. Estamos hablando de que un Dunas Valor Flexible está en niveles por debajo del 5% cuando la volatilidad de todos los activos ha incrementado de forma muy notable, ¿no? Y esto, bueno, pues viene en el proceso que llevamos implementando estos 5 años, en el que siempre miramos primero en la preservación de capital, mirando activo a activo, aquellos activos que menos riesgo vemos de pérdida de capital, y por otro lado, la gestión de la volatilidad, que la estamos haciendo mucho con un set de coberturas este año muy potente, que nos está protegiendo, sobre todo muchas opciones, que estos han cogido mucho valor cuanto peor han pedido el mercado, y lo que estamos viendo es el momento en el que esas coberturas ya no merecen la pena, ¿no? Cuando ya esos seguros no merecen la pena. Pero dándole vueltas al equipo, nos parece que todavía hay que seguir manteniéndolas porque creemos que todavía queda algo de caída y que probablemente no es descartable que tengamos lo que llamamos un día de rendición, que es el típico día de 7-8% de caída, sí. Que esto lo vemos en un día y que sea el día en el que todo el mundo se rinda y es el momento en el que el mercado de renta variable se habrá limpiado, ¿no? Seguimos pensando que la renta variable es el rival más débil y sobre todo comparado con las alternativas de inversión que a día de hoy sí que tenemos. Hace un año no teníamos. A día de hoy sí que podemos, para un inversor que busca un 5 o 6% de rentabilidad, tiene alternativas más atractivas que no la típica cartera 60-40 que podía buscar ese tipo de rentabilidades. Aún así, los fondos, como estábamos hablando, no caen un poquito. Es cierto que algunos tienen el agua hasta aquí, exacto, pero vosotros la tenéis muy poquito, pero ¿qué se le diría al inversor español que está poco acostumbrado quizás a tener rentabilidades negativas aunque se comparen con el mercado? ¿Qué le diría a esos clientes que están en esa situación? Bueno, quizá pedirle perdón, lo primero, ¿no? Porque no hemos conseguido cumplir al 100% nuestra promesa de mantener el capital, y si ya hablamos en términos reales, que era prácticamente imposible. Bien, es cierto que había que ver de dónde veníamos. Oye, tenía sentido estar invertido en activos conservadores con rentabilidades negativas de los bonos, era un sinsentido, ¿no? Yo hace años cuando me preguntaban, decían, ¿cuál es el activo más arriesgado? Digo, la renta fija, la probabilidad de perder es el 100%. En renta variable no tienes muy claro cuál es la probabilidad, pero luego en renta fija, bueno, pues ya se ha materializado. Ahora, en los próximos años la probabilidad de perder dinero en la renta fija, en nuestra opinión, es muy baja. Todo lo contrario, es muy baja el poder perder dinero en renta fija. Con lo cual, le pediría paciencia, es decir, oye, este esfuerzo que este año ha hecho, en nuestro caso menos, en otros colegas algo más, va a ser remunerado próximamente, y esperemos que no sea todo de golpe, que esto es un poco también muchas veces, ¿no? Que te empiecen a bajar los diferenciales, esos tipos de interés, y que de repente hay un año un fondo de renta fija te da un 13%, se ha comido la renta de los próximos años, ¿no? Pero que desde luego alguien que invierta hoy en alguno de estos fondos que has nombrado para los próximos 5 o 6 años, la probabilidad de que tenga rentabilidades superiores al 5% anualizado es muy alta. Y que tenga pérdidas es muy baja.
muy baja, cosa que hace un año era más complicado de afirmar, ¿no? Simplemente por la calidad de los activos que hay debajo y las rentabilidades que están ofreciendo. Mientras que en nuestra opinión, en la renta variable, las probabilidades de tener pérdidas aún significativas pueden ser elevadas. Pues Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado y habernos hecho este balance sobre la situación de los mercados. No, un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos en streaming de la revista Inversión.